recalentado. Bueno, vámonos con el asunto médico porque también están pasando, no médicos, sino el asunto de nuestro sistema de salud, en donde evidentemente se ha generado mucha expectativa por el trabajo que se ha venido haciendo a partir del modelo IMSS Bienestar, en donde se federalizan estos servicios en lugar de que cada estado tenga pues su presupuesto y haga con él lo que quiera, que es un poco lo que ocurre con todos esos estados que han dicho, no, yo no quiero entrar a IMSS Bienestar, caso Jalisco, en donde denme todavía mi presupuesto, yo me hago cargo, y uno no sabe muy bien en qué acaba ese presupuesto. Y aquí lo que vemos es con IMSS Bienestar que en qué categorías específicamente se está trabajando. Se está trabajando en infraestructura, en abasto de medicamentos, en la posibilidad de contar con más médicos. Y hoy habló el presidente a pregunta expresa sobre ¿y cuándo vamos a avanzar más? Porque todavía hay gente que se queja. Pues sí, pero hay que entender que estamos en un proceso que está tratando de subsanar una serie de deficiencias estructurales que quedaron como consecuencia del neoliberalismo. Así es, Azul. El presidente señala, el reportero le pregunta, es que los testimonios que recogimos, ¿no? La gente dice que no hay medicamento. Y claro, pues bueno, el presidente desde luego no solo ofreció datos, ¿no? Sino que dijo, pues tengo que recurrir al pasado justamente para explicar la situación actual de la salud pública en el país. Vamos a ver lo que dijo el presidente sobre el abasto de medicamentos. Lo del abasto de medicamentos era una corrupción generalizada, era un negocio de políticos corruptos y de traficantes de influencia. Todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos. 10 empresas vendían al gobierno alrededor de 100,000 millones de pesos. Y 3, como el 60% de esos 100,000, o sea, 60,000 millones. Y desde luego muy conectados con el gobierno y con los medios de información. Está demostrado que había financiamiento para programas de radio. Digo, ya tenemos abasto para 2 años. Ya empezamos con el programa de IMSS Bienestar. Llevamos como 15 estados. Ya tenemos resuelto casi al 100% el abasto. Bueno, y aquí vemos, Emerson, audiencia, pues el avance en abasto de medicamentos, justo esto que comentaba el presidente, en aquellos estados donde primero inició el modelo IMSS Bienestar, pues van más avanzados. Ahí vemos Tlaxcala, 96%, Colima, Baja California, 97, 99, 98, 99 en el caso de Nayarit. Sinaloa, 98%, Guerrero, 88%, que es uno de los últimos que entró y que está pues en este proceso, Veracruz, 96%, Michoacán, 96% y Morelos, 88%. Estos son algunos, ¿tenemos más? ¿No? ¿Estos son los 15? Estoy haciendo más. Bueno, el presidente se detiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guerrero, donde tiene el 88%, y pues dice, justamente Guerrero también es un ejemplo, ¿no? De cómo de años de un estado donde pues la salud pública estuvo abandonada durante años. Que es, sí, efectivamente es una cosa que pues es un fenómeno en el país y que ahora pues se está abordando de esta manera con estos resultados. Lo mismo con pues la posibilidad de contar con médicos. Rápidamente nada más recordamos lo que decía Miguel Arzate hace unos momentos, que es que hay 4 ejes de estrategia para poder contar con estos médicos y médicos especialistas en todo el país. Uno, que hay más universidades, y esto pues evidentemente tiene un efecto de mediano y largo plazo porque pues se tienen que formar. Después también está el otorgamiento de becas, está la posibilidad de contar con médicos de otros países, como el caso de Cuba, que ha apoyado mucho en ese sentido, y ahora el tema de la oferta de recontratación a jubilados, a médicos jubilados, y que, por cierto, hoy el presidente dijo, pues vamos a, ya les anuncio que ya hay contrataciones en este sentido.
Así es, justamente ante este déficit de médicos, el presidente dice, pues bueno, hay que plantear reincorporar a unos, al mismo tiempo que se avance en las rutas de especialización, Azul. Así es. Pero bueno, mire, tenemos un invitado, tenemos al doctor Juan Manuel Lira. Él le cuento, que es ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, también es doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Y lo invitamos porque en los últimos días ha sonado mucho este tema de que se iban a suspender 35 normas. La NOM es normas... Oficial mexicana. La norma oficial mexicana con respecto a distintos tratamientos. Las normas son cosas que se tienen que revisar periódicamente, y de esta suspensión o del anuncio de la suspensión surgió toda una campaña que decía que entonces ya no íbamos a contar en México con diversos tratamientos que son importantes, por ejemplo, tratamientos oncológicos, tratamientos para infantes, etcétera. Y aquí el doctor Lira nos va a explicar, pues, verdaderamente el alcance y el sentido que tiene eso que se definió. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Al contrario, Azul, encantado, Emerson, y por supuesto también un saludo a Jorge Armando. Es importante que todo el público sepa y quede claro que esta supuesta cancelación, porque es una supuesta cancelación, no afecta la atención a los derechohabientes y a los pacientes de ninguna institución, ni pública ni privada. He de comentarles que por ley, una norma oficial mexicana de cualquier secretaría se tiene que actualizar cada 5 años, a excepción de las que son por una emergencia nacional, por ejemplo por COVID, que se tiene que revisar y actualizar cada 6 meses. Esta actualización puede tener 3 rutas o caminos. Uno, que sea una cancelación, por supuesto, porque ya quedó obsoleta, por obsolescencia se cancela, porque ya las condiciones de las enfermedades han cambiado y ya es distinto y se tiene que cancelar. Otra parte de cancelación puede ser la segunda, que se unifiquen 2 o 3 o más normas en una sola norma para una simplificación administrativa. Y la tercera actualización puede ser una modificación parcial a alguno de los párrafos o extractos de la misma norma. En ese sentido, se tiene que seguir un camino completamente burocrático. Yo digo que es muy burocrático, que está calendarizado y se realiza cada año. La parte que se encarga de hacer esto es la Secretaría de Economía a través de su Dirección General de Normas, donde tiene ese calendario establecido. Cada secretaría manda sus propuestas, y quiero ser enfático para el público que son propuestas de trabajo. Una vez que pasan este proceso, ya se publican en el Diario Oficial de la Federación, como fue el caso que se publicó el pasado 1 de junio, el programa y un suplemento que es como un anexo a este programa. O sea, esas cancelaciones ya se aprobaron, ya se publicaron, ya están activas, pero no implica que no hay los tratamientos. Es que esa es la confusión La que se generó, confusión, ¿no? Efectivamente, y yo creo que el término es la confusión, el término semántico de cancelación. Claro. Efectivamente, es una propuesta de trabajo donde sale en un programa como propuesta de trabajo para que una vez que se publica, y sí, efectivamente dice la palabra cancelación, pero no están canceladas de facto. Se sigue un proceso. Ahora, una vez publicados, como les repito, fue el 1 de junio, las instituciones, en este caso la Secretaría de Salud, tiene 30 días hábiles para que a su interior unos comités que se organizan, comité de mama, comité de obesidad, se trabaje el resto de la norma y se publique ahora sí ya de manera definitiva. ¿Cuándo queda cancelada ya una norma oficialmente? Que sea la pregunta elemental. Queda cancelada cuando se publica la nueva norma en el Diario Oficial de la Federación. Al quedar publicada la nueva norma, hasta abajo se le pone la norma. Esta norma entra en vigor al día siguiente de su publicación y suspende o abroga, si el término más jurídico, o cancela la norma anterior fulana de tal que se publicó en tal fecha. En ese momento sí queda cancelada la norma oficialmente. Lo que se publicó es un programa de trabajo y una propuesta. Okay. Entonces, sí es importante que no se genere para el auditorio que ya se canceló la norma y que por lo tanto con esta infodemia, yo digo irresponsable y hasta dolosa, se ha generado de que no se va a dar la atención en algo tan sensible, por ejemplo, Azul Emer, como el cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Que es una terrible situación que alguien padezca cualquier enfermedad, pero muy sensible en las mujeres, y que se informe que ya no se va a dar la atención, que van a quedar desprotegidas, que no va a haber medicamentos contra el cáncer, que van a medir los medicamentos de Cuba. Tanta infodemia que hay en las redes, eso es completamente falso. Yo sí quiero ser muy enfático que son propuestas de trabajo de un tramo administrativo que se tiene que cumplir forzosamente porque está establecido en la ley. Y la ley efectivamente se hizo pues para cumplirse efectivamente, ¿no, Azul? Es decir, doctor, no existe entonces una relación directa, ¿no?, con esto que cancelación, que ya nos explicó que no es una cancelación en sí, una relación directa entre
esta NOM y la regulación de las prescripciones médicas. O sea, no hay una relación directa como se ha hecho creer, ¿no? Digamos que la norma se hizo como las normas que ponemos en nuestra casa, por ejemplo, para que el auditorio quede claro. Hay unas normas en tu casa para que haya una sana convivencia, convivas con tu familia, con tus hijos, pones reglas. Que son reglas las normas oficiales mexicanas, que son de observancia obligatoria en el caso del sector salud para el IMSS, para el ISSSTE, los privados, etcétera. ¿Para qué? Para que se mantenga la calidad en la atención médica, para que tenga la seguridad el paciente de que se va a seguir las buenas normas, las actualizaciones tecnológicas, los nuevos medicamentos. Digamos que sí tiene cierta vinculación con la atención, pero per se la cancelación de la norma como se está manejando no quiere decir que se suspende la atención médica. Pongo un ejemplo claro para el auditorio. En lo que se publicó recientemente en el Diario Oficial viene la cancelación de la norma contra la picadura de alacrán. Eso no significa que entonces ya mucha de tu audiencia que está en una zona calurosa, que le pica un alacrán, se va a morir porque no la van a atender. No, la atención se sigue dando. Esta norma se va a modificar, por eso te digo el término cancelación, se va a modificar y va a pasar a formar parte de otra norma donde se incluyen todas las picaduras de todos los animales, ponzoñosos, víboras, culebras, tepocatas, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? sí. Para empezar, ahorita esa norma que se cancela está vigente. En tanto haya este proceso de trabajo, estamos en ese proceso para que después haya una nueva norma bajo nuevos criterios y entonces no se queda desarropado nada. Pregunto también esto porque el doctor Hugo López-Gatell mencionaba en algún momento que quienes están haciendo todo este escándalo un poco tienen que ver con la forma en que ciertas farmacéuticas sus intereses estaban garantizados en ciertas normas, que eso de alguna manera es lo que se refleja en el cambio de criterios, que ya no se van a favorecer ciertos intereses. ¿O cómo estaba esa situación? Sí, efectivamente, cualquier funcionario público puede decir lo que en su conciencia le dicte. Yo el argumento que quiero exponer a tu público y a ustedes es lo que dice la ley y los procedimientos de normas. En efecto, voy a poner otro ejemplo que está muy en los medios estos días, sobre todo de infodemia, que se cancela la atención del cáncer de mama y cáncer cervicuterino, por ejemplo. He de decirles que esas normas, una de ellas está desde el 2011, no ha sido actualizada, está hasta en default de la ley, porque como les digo, tiene que actualizarse cada 5 años. Claro. Sin embargo, eso no significa que no se ha trabajado. Se ha trabajado mucho desde la anterior administración y hoy en la actual. Se reúnen grupos de trabajo para ver las mejores prácticas que hay en la medicina y revisar precisamente eso que tú dices, Azul, de que no haya una injerencia comercial o de algún interés en esa norma. Entonces se actualiza y ya se va a quitar. Se ha atorado, sí hay que reconocerlo, lo pueden buscar el público, está en internet, lo pueden buscar. En donde se ha atorado esta parte, es una parte en la Comisión Federal de Regulación de Normas, donde sí dijo, bueno, aquí hay que quitarle un poquito porque sí parece que hay un interés escondido, etcétera. Ese atraso, porque es burocrático, repito, hace que desde 2011 no se tenga una norma hasta ahorita. En el caso particular de esa norma, se va a cancelar, digo el término cancelar entre comillas, porque son 2 normas y se va a hacer una sola norma. Así está ya establecido, lo puede buscar cualquier gente. Se ha trabajado y va a ser una norma que incluya cáncer de mama y cáncer cervicuterino. En estas discusiones, en las cámaras, en los colegios, etcétera, incluso en la Cámara de Diputados y Senadores también se discutió esta norma, no hoy, sino hace unos años, decía, no le pongamos cáncer de mama y cáncer de cervicuterino, pongámosle cáncer de la mujer, para que abarquemos todos los cánceres, desde el de ovario, piel, etcétera. Pero bueno, parece que la propuesta, porque es un proyecto, va a quedar como cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Por eso se tiene que cumplir el requisito administrativo de que salga en este papel que se llama norma. Y ahora sí, la Secretaría de Salud, en el comité que está trabajando esta norma, tendrá la oportunidad en estos 30 días hábiles de publicar la nueva norma y entonces cancelar o quedan ya obsoletas las otras 2 normas. Pero mientras eso no sucede, el público puede estar tranquilo de que se va a seguir dando la atención en las mismas condiciones, que bueno, se puede tener también su discusión, si son buenas o malas, eso ya sería tema de otro foro distinto. Entonces, doctor, en este caso estaríamos, usted enlistó 3, digamos, mecanismos o vías de cancelación, ¿no? Porque es obsoleta, por simplificación o modificación. En este caso estaríamos ante una de simplificación, ¿no? Es decir, estaría avanzando a que se hiciera una nueva norma de otras que estaban separadas. Claro, entonces, ¿no? Cáncer de mama, por ejemplo, sí se va a simplificar en una sola, en ese caso. Claro. Pero a ver, también es importante porque esto se hace cada año. Sí, quiero que sea también enfático que no es algo que se hizo en esta administración de la Cuarta Transformación, porque es lo que están atacando. Esto se hace cada año, y no de esta administración,
administración, de las administraciones del PAN, del PRI, etcétera. Entonces también eso es una parte que se ha tratado de meter como que es la cuarta transformación la que está cancelando las normas con unos fines perversos, ¿no? De que nos dominen los cubanos y que ya la... No, eso es completamente falso. Para que y no ahora, se cure la gente. lo puede buscar la gente porque salió esto que estoy platicando, la justificación muy a detalle en la norma que se publicó en el 2019. Ahí viene, cáncer de mama se va a cancelar por esto. Tratamientos para la obesidad que también se va a cancelar por esto. Ahora, en esta norma que salió, el programa, perdón, que salió hace, primero, no viene a detalle, nada más viene, se cancela, pero también hay que revisar que como viene el documento muy amplio, porque son todas las secretarías, no solo la Secretaría de Salud, en la primera hoja vienen todos estos temas que estoy diciendo que se llaman técnicamente considerandos o antecedentes. Claro. Ahí en esa hojita viene muy técnicamente, bueno, yo emito esto por esta ley, por esta, y por eso es una propuesta de trabajo que estoy autorizando porque soy la autoridad regulatoria, que es la Dirección de Normas de la Secretaría de Economía, para que le dé paso yo a la Secretaría, la que se llame, que haga su proceso. Entonces, una parte de este proceso, pero repito, y perdón que sea enfático porque sí es importante que la infodemia la ataquemos porque sí está generando mucha incertidumbre. No se cancela ninguna norma, la atención sigue vigente, puede estar tranquila toda la población de que no hay una cancelación de facto, sino que es un proceso administrativo que se tiene que seguir y se tiene que terminar. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Y si nos lo permite, pues vamos a estar atentos de cómo quedan finalmente las normas, si se vuelve a generar desinformación con respecto a eso o lo que sea, o una cosa que se tenga que informar a la población, porque sí creo que es importante, pues lo vamos a estar molestando nuevamente. No, hombre, ninguna molestia, al contrario, es un placer estar con ustedes y con el público, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por aclarar todas estas dudas.